Le pagué a mi mejor amiga 3 meses de renta para que no hablara de lo que pasó cuando yo tenía 19. No era un préstamo, era un silencio con fecha de vencimiento. Lo peor es que en ese momento sentí alivio, no coraje. Porque Lupita había estado conmigo aquella tarde, ella sabía el nombre de la clínica, la hora exacta, hasta el color de la cobija que me puse en las piernas. Mi mamá no podía enterarse, mucho menos Adrián. Y yo creía que con eso quedaba cerrado, como si el pasado se pagara en abonos. Pero a los 2 meses volvió a aparecer, ahora con más necesidad y con la misma memoria. Me mandó un audio de 11 minutos que no pude escuchar completo. Solo recuerdo una frase: tú sabes de lo que soy capaz cuando estoy desesperada. Yo estaba en el estacionamiento del supermercado, con el aire caliente entrando por la ventana. No me sentí traicionada todavía, me sentí vigilada. Porque la persona que te conoce desde la secundaria sabe exactamente dónde apretar sin levantar la voz. Esa noche revisé mis estados de cuenta y sumé lo que me había costado su amistad. Eran casi 40,000 pesos entre transferencias, depósitos y una tarjeta de crédito que saqué para tapar un hueco. No estoy orgullosa, pero en ese momento decidí que no iba a soltar más. El problema es que una decisión así no vale nada cuando la otra persona guarda una captura de pantalla de tu expediente médico. Y yo todavía creía que podía resolverlo hablando, como si mi secreto no estuviera ya en manos de una mujer que se sabía cada una de mis debilidades. Me llamo Nayeli y nací aquí en Tijuana, a 20 minutos de la garita peatonal. Tengo un departamento chico cerca de la zona Río, 2 gatas que no se llevan bien y un trabajo como diseñadora gráfica independiente que me da para vivir sin pedirle nada a nadie. Conocí a Lupita en la secundaria, cuando las dos usábamos el mismo color de mochila y nos sentábamos hasta atrás para copiar la tarea. Ella era la que hablaba por las dos, yo era la que guardaba todo. Con el tiempo se volvió mi familia elegida, la hermana que no tuve. Eso era lo que yo pensaba antes de entender que la confianza no es un regalo, es una deuda. Cuando tenía 19 años salí con un muchacho que me dejó a las 3 semanas de saberlo del embarazo. No voy a contar aquí los detalles de aquella decisión porque todavía me cuesta decir ciertas palabras en voz alta. Solo diré que Lupita me acompañó a la clínica un martes por la mañana, con el sol pegando fuerte en el parabrisas. Ella me prestó el dinero que me faltaba, me sostuvo la mano en la sala de espera y me prometió que nadie iba a saberlo jamás. Yo se lo agradecí con toda el alma y durante años creí que esa promesa valía más que cualquier documento. Esa creencia fue mi primer error. Mi mamá es de las que rezan el rosario todos los martes y guardan las estampitas debajo del mantel. Para ella, ciertos temas no se platican, se cargan en silencio. Por eso yo aprendí a esconder hasta los moretones del corazón. Adrián, mi novio desde hace 3 años, es ingeniero en una maquiladora y me propuso matrimonio el diciembre pasado en la calle Sexta, entre puestos de tacos y luces navideñas. Él no sabe nada de lo que pasó a los 19, y yo justificaba el silencio diciéndome que cada quien tiene derecho a enterrar su pasado. Pero una tumba mal enterrada siempre encuentra la forma de abrirse. Lupita en cambio lo sabía todo, incluso las cosas que yo no le había contado. Ella podía leerme el tono de voz y adivinar si había llorado antes de contestar el teléfono. Vivía en Playas de Tijuana, en una casa que su abuela le heredó, y trabajaba en una estética cerca del centro. Durante años fuimos de esas amigas que se mandan 20 mensajes al día y se cuentan hasta lo que desayunaron. Yo la quería con una lealtad que no me cuestionaba. Y quizás por eso no vi las señales cuando empezó a preguntar por Adrián con demasiado interés. Yo no soy de andar contando dramas de la vida a cualquiera, pero con Lupita sí me abría completa. Eso fue lo que me hizo vulnerable y lo que ella supo usar después. Recuerdo una tarde de calor que olía a asfalto mojado y a mar, cuando me preguntó cuánto ganaba al mes. No era una pregunta rara entre amigas, pero ahora entiendo que no era curiosidad. Estaba haciendo cuentas con mi vida, tomando inventario de mis ingresos y de mis miedos. Todo parecía generosidad, pero era preparación. El sábado por la mañana Lupita me pidió que la acompañara a ver un local en la Sánchez Taboada, un local chico que quería rentar para poner su propio salón. Yo fui con gusto porque así éramos, nos metíamos en los sueños de la otra como si fueran propios. El lugar olía a humedad y a pintura vieja, y ella caminaba entre los cuartos hablando de espejos y secadoras.
De pronto me dijo que necesitaba 50,000 pesos para el depósito y la remodelación. Me reí pensando que era broma, pero su cara no cambió. Luego me miró fijamente y soltó la frase que me heló la sangre: tú sabes que yo nunca le he contado a nadie lo tuyo, pero necesito que me ayudes. Le dije que no tenía esa cantidad, que mi trabajo independiente no dejaba márgenes así, que apenas había pagado la tarjeta. Ella asintió como si me entendiera, pero luego sacó su teléfono y me enseñó una fotografía que yo creía enterrada. Era una imagen de la fachada de la clínica, con la hora y la fecha en la parte de abajo, tomada desde el coche aquel martes. No dije nada porque el aire se me acabó. Lupita deslizó el dedo y apareció otra foto, esta vez de mi expediente, con mi nombre completo y un sello morado. No te lo estoy pidiendo de mala fe, me dijo, solo quiero que confíes en mí como yo confié en ti. Yo debería haberme levantado y salir de ahí, pero me quedé pegada al piso de cemento. Recordé el olor a desinfectante de aquella mañana y las manos frías de la enfermera que me pasó una bata azul. Recordé también la voz de mi mamá en el teléfono, preguntándome por qué no había ido a misa el domingo. Todo eso me vino de golpe, como si la foto me hubiera abierto una puerta que yo misma sellé con candado. Entonces entendí que no estaba negociando con una amiga, estaba negociando con mi propio miedo. Y el miedo no regatea, solo paga. Le transferí 20,000 pesos esa misma noche desde mi aplicación del banco. Me temblaban los dedos y tuve que borrar el monto 2 veces porque lo escribía mal. Mientras lo hacía, mi cabeza repetía una idea sin parar: esto no es un préstamo, esto es, y ahí me detenía, porque no quería llamarlo por su nombre. Lupita me mandó un audio de 10 segundos después de recibir el dinero: gracias, amiga, no sabes lo mucho que me salvaste. Yo escuché ese mensaje sentada en el borde de la cama, con las luces apagadas y las 2 gatas mirándome fijamente. No lloré, pero sentí una vergüenza tan espesa que me costaba respirar. Los 30,000 restantes se los di en efectivo una semana después, en el estacionamiento de una plaza comercial. Ella llegó con un café para mí y un abrazo que me supo a traición. Me dijo que el contrato del local ya estaba casi listo, que me iba a invitar a la inauguración, que esto era lo mejor que nos podía pasar a las 2. Yo solo asentía y pensaba en Adrián, en cómo me miraba los domingos mientras desayunábamos, sin saber que su futura esposa le pagaba a una amiga para sostener una mentira. Hubo un momento en el que quise confesarle todo, soltar el secreto y las amenazas juntas. Pero no lo hice, porque el miedo me tenía amarrada a un silencio que ya no me pertenecía. El golpe real vino 15 días después, cuando me llegó un mensaje de mi mamá, Nayeli. ¿Quién es Lupita? Me escribió pidiéndome tu dirección nueva. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Lupita no solo quería dinero, quería acercarse a mi familia, marcar territorio, recordarme que podía entrar en cada rincón de mi vida. Esa noche le marqué temblando de coraje y le dije que ya era suficiente. Ella se rió bajito, con esa risa que yo conocía desde la secundaria, y me contestó: ¿suficiente? Apenas voy empezando. Ahí fue cuando entendí que mi amistad con Lupita no se estaba rompiendo, ya se había roto desde hacía mucho. Mi mamá me habló el jueves por la tarde, con esa voz que usa cuando algo no le cuadra. Me contó que una muchacha de cabello corto y aretes grandes había tocado a su puerta diciendo que era mi amiga de toda la vida. Lupita llevaba un pastel de 3 leches y una sonrisa tan ancha que mi mamá la dejó pasar sin pensarlo. Le habló de la secundaria, de las tardes de tarea y de lo mucho que me quería como a una hermana. Yo escuchaba el relato con la boca seca y el estómago hecho un nudo. Mi mamá terminó diciendo: muy amable la muchacha, pero me quedó viendo raro cuando me preguntó por tu papá. Esa noche fui directo a la estética donde trabajaba Lupita, con el corazón golpeándome las costillas. Ella me recibió con una calma que me desarmó, como si hubiera estado esperando mi llegada. Le pregunté por qué se había metido con mi mamá y me dijo que solo quería conocerme mejor, que las amigas hacen eso. Entonces sacó de su bolso un sobre amarillo y lo puso sobre el mostrador con una suavidad horrible. El depósito del local subió: necesito 20,000 más, me dijo sin bajar la vista. Le contesté que ya no tenía nada y ella suspiró como si yo le estuviera fallando. Fui a una cafetería cerca del malecón a buscar ayuda legal, sintiéndome ridícula y asustada. Ahí estaba yo,
contando dramas de la vida con una abogada joven que me escuchaba sin juzgarme. Me explicó que la amenaza de revelar información privada puede ser un delito, pero que necesitaba pruebas. Salí de la cita con una sensación rara, una mezcla de esperanza y de culpa. No quería convertir a mi amiga en una delincuente, pero tampoco podía seguir viviendo con el dedo apuntándome. Mientras manejaba de regreso, repetí en voz alta, esto se tiene que acabar. Adrián me preguntó un domingo si yo conocía a una tal Lupita de Playas. Me enseñó su teléfono y vi una solicitud de amistad con un mensaje corto. Ojalá un día Nayeli te cuente lo que pasó antes de conocerte. Sentí que la leche del cereal se me agriaba en la boca. Le dije que era una amiga con problemas económicos y que a veces se ponía intensa. Adrián arqueó una ceja y me preguntó si necesitaba ayuda para bloquearla. Le dije que no, pero esa noche no dormí pensando en lo fácil que era para Lupita acercarse a mi futuro esposo. Saqué dinero de mi fondo de emergencia y le entregué a Lupita otros 20,000 pesos en un estacionamiento. Esta vez no la abracé ni le creí sus gracias. Me sentí sucia, como si estuviera pagando una culpa que no me pertenecía. De camino a casa, comencé a grabar con mi teléfono cada llamada que me entraba de su número. También tomé capturas de los mensajes donde me pedía cantidades y mencionaba mi pasado. No sabía aún para qué me serviría, pero necesitaba dejar de ser la única que recordaba todo. Lupita apareció sin avisar en mi departamento un sábado por la tarde, con una bolsa de mandarinas y una actitud de visita. Adrián estaba conmigo viendo una película y no entendió por qué me puse blanca al abrir la puerta. Ella saludó como si fuera de la familia y se sentó en el sofá con una naturalidad que me revolvió el estómago. Comenzó a hablar de la secundaria y de las travesuras, hasta que mencionó aquella vez que fuimos a la clínica. Adrián preguntó de qué clínica hablaba y yo intervine con una risa nerviosa, de cuando me operaron las amígdalas. Lupita me miró con una chispa de triunfo que me hizo entender, no podía seguir así. Después de esa tarde, Adrián me dijo que no le caía bien Lupita, que le parecía una persona que invadía espacios. Yo quise contarle todo en ese instante, pero el miedo me cerró la garganta. En lugar de hablar, me metí al baño y me mojé la cara con agua fría. Vi mi reflejo y no me reconocí, tenía los ojos hundidos y la piel gris. Fue en ese espejo donde tomé la decisión de dejar de pagar y empezar a planear. Porque cada billete que le daba a Lupita me convertía más en su cómplice y menos en su amiga. El martes por la noche le pedí a Adrián que se sentara conmigo en la sala, con las luces bajas y las gatas dormidas en el sillón. Le dije que había algo que debía saber de mi pasado, algo que yo misma había enterrado. Empecé por el principio, por aquella tarde a los 19, por el miedo y por la clínica. No lo miré mientras hablaba, solo veía mis manos entrelazadas en las piernas. Adrián no interrumpió ni una sola vez, y su silencio me pesaba como una cobija mojada. Cuando terminé, lo único que pude decir fue, si quieres irte, lo entiendo. Adrián se quedó quieto durante unos segundos que me parecieron horas. Luego tomó mi mano con una firmeza que no esperaba y me dijo que lo que pasó a los 19 no me definía. Me preguntó por qué no le había contado antes y le expliqué lo de Lupita, las fotos, los pagos, las amenazas. Su rostro cambió de la confusión a una rabia fría que le apretaba la mandíbula. Me dijo que eso no era amistad, era un abuso. Esa noche armamos un plan juntos, y por primera vez en meses sentí que no estaba sola. Al día siguiente le marqué a Lupita y le dije que ya tenía el resto del dinero, que nos viéramos en una cafetería cerca de la catedral. Ella aceptó rápido, con ese tono dulce que usaba cuando creía que estaba ganando. Adrián esperaría afuera, en el coche, con unos audífonos conectados a mi teléfono por una llamada silenciosa. Yo llegué temprano y elegí una mesa pegada a la ventana, desde donde podía ver la calle. El café olía a canela y a pan recién horneado, y me repetí que ya no era la muchacha asustada de la clínica. Lupita entró con una blusa roja y una sonrisa que me revolvió el estómago. Se sentó frente a mí y pidió un capuchino con una familiaridad que antes me daba calma y ahora me daba asco. Me preguntó si había traído todo el dinero y yo le dije que no había ningún dinero, que se había acabado. Su sonrisa se deshizo en un instante y sus ojos se volvieron dos rayas oscuras. Se inclinó sobre la mesa y murmuró, entonces Adrián va a saber lo que hiciste.
Yo respiré hondo y le contesté, ya lo sabe. Ella se quedó helada, con la taza a medio camino de la boca. Me preguntó qué le había dicho y cómo me atrevía. Le respondí que ya no tenía nada que esconder, que su poder se había terminado. Lupita empezó a temblar, no de miedo sino de rabia, y me acusó de ser una desagradecida. Me dijo que ella me había protegido durante años, que me había prestado dinero cuando nadie más lo hizo. Yo le escuché sin interrumpir, dejando que mi teléfono grabara cada palabra. Tú no me protegiste, le dije, me tuviste atada. Lupita intentó levantarse, pero alargué la mano y toqué su muñeca con una suavidad que la obligó a detenerse. Le enseñé la pantalla del teléfono con la grabación activa y le expliqué que si se acercaba otra vez a mi mamá o a Adrián, iría a la policía. Se dejó caer en la silla y por un instante vi detrás de su coraje a la niña que conocí en la secundaria. Me dijo que estaba desesperada, que el local se había caído, que debía dinero a un primo. Quise creerle, pero ya sabía que la desesperación no justifica apretar el cuello de la gente que te quiere. Adrián entró en ese momento y se paró detrás de mí, sin decir una palabra. Lupita soltó un sollozo corto y cubrió su cara con las manos, murmurando que no quería hacerme daño. Yo sentí un alivio tan grande que me flaquearon las piernas, pero me mantuve firme. Le dije que no recibiría un peso más y que si quería salvar lo poco que quedaba de su dignidad, desapareciera de mi vida. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta sin mirar atrás. Mientras salía a la calle, el aire de Tijuana me supo a libertad y a miedo revuelto. Cuando salimos de la cafetería, Adrián me tomó la mano y no me soltó hasta llegar al coche. Lupita me llamó 3 veces seguidas y luego me mandó un mensaje largo que no quise leer completo. Solo alcancé a ver las palabras: te vas a arrepentir, antes de bloquear su número para siempre. Adrián me ayudó a guardar las capturas de pantalla y los audios en una carpeta con contraseña. Esa noche dormí mal, pero ya no sentía el pecho apretado por el miedo. Por primera vez en meses, mi secreto ya no estaba escondido en las manos de otra persona. Al día siguiente llamé a mi mamá y le pedí que se sentara porque tenía que contarle algo importante. Le dije que en mi pasado hubo una decisión difícil y que una amiga me había estado pidiendo dinero para no contarlo. Mi mamá se quedó callada unos segundos y luego empezó a llorar bajito. Me dijo que era su hija y que ninguna decisión de juventud le iba a quitar eso. Yo lloré con ella y en ese momento pensé en contarle todos los detalles, pero no quise cargarla con una imagen que no le correspondía. Al final solo le prometí que ya no iba a permitir que nadie me chantajeara. El viernes fui a la fiscalía con una carpeta que llevaba meses de recibos, capturas y un resumen escrito de todo lo que había vivido. La persona que me atendió me explicó que lo que hizo Lupita se parecía a una extorsión y que mi declaración podía abrir una investigación. Yo no sentí rencor al dar su nombre, solo un alivio profundo, como si por fin estuviera poniendo orden en mi vida. Adrián me esperó afuera con un café frío y una sonrisa que me dio valor. Lupita intentó llamarlo una vez desde otro número, pero él solo le escribió: no me contactes más, y colgó. Después de eso, ella dejó de insistir por completo. Una semana después me encontré con una conocida de la estética donde trabajaba Lupita y me dijo que la habían despedido. Según me contó, la dueña escuchó rumores de que andaba amenazando a una amiga y no quiso saber más. Lupita se fue de Tijuana unos días después, a casa de una prima en Ensenada. Yo no sentí triunfo, sentí una paz rara, como cuando deja de sonar una alarma que llevaba años encendida. Adrián y yo fijamos la fecha de la boda para la primavera. Las gatas volvieron a dormir conmigo en la cama y por primera vez desperté sin revisar el teléfono con miedo. Hoy entiendo que yo no le pagué a Lupita por guardar un secreto, le pagué por no tener que mirar mi propio miedo de frente. Mientras ella me cobraba, yo también me escondía detrás de la vergüenza que me inyectaron desde niña. Aprender a soltar el silencio me dolió más que la amenaza, pero me dejó con las manos limpias. No puedo decir que ya no me importa lo que piensen los demás, porque me importa muchísimo. Sin embargo, ya no dejo que ese miedo elija por mí. Adrián me ve distinto, no por lo que hice, sino porque por fin me ve completa. Mi mamá no ha vuelto a tocar el tema conmigo, pero me manda mensajes de buenos días todos los días. Creo que ella también está aprendiendo a quererme sin necesitar que sea perfecta. La distancia con Lupita me enseñó que hay amistades que no se rompen por una traición,
Se deshacen cuando la lealtad se convierte en moneda de cambio. A veces me pregunto si ella alguna vez me quiso de verdad o si solo me cuidó porque le convenía. Pero ya no necesito esa respuesta para cerrar la puerta. Ahora quiero vivir con la frente en alto y sin cadenas, contando mi verdad sin miedo. Hubo noches en las que me despertaba sudando y creía escuchar la risa de Lupita en la sala. El cuerpo no olvida tan rápido el lugar donde vivió el miedo. Con el tiempo, esas noches se fueron espaciando y en su lugar llegaron desayunos tranquilos con Adrián y llamadas largas con mi mamá. Aprendí que la culpa no se hereda ni se paga, se enfrenta una sola vez con la verdad. Hoy me atrevo a decir que mi pasado no es una deuda. Y la que alguna vez fue mi mejor amiga, ahora es solo una mujer a la que ya no le debo nada. Quiero cerrar con una pregunta que me costó muchas lágrimas hacer en voz alta. ¿Cuánto dinero estás dispuesta a pagar para mantener escondida una parte de ti que no elegiste, y cuánto de ti se queda en las manos de quien te cobra por callarla? Porque yo pagué 40,000 pesos y casi pierdo mi boda, mi familia y mi paz. Si hoy estás cargando un secreto que alguien más usa para apretarte el cuello, suéltalo antes de que te cobre la siguiente cuota. La libertad no se negocia. Se confiesa.